¿Qué tal amigos? Hoy les tengo un video especial, o por lo menos lo es para mí porque por fin me toca trabajar en una de las consolas con las que crecí. Momento. ¿No era que solo tuviste acceso a un PC con un Celeron del 2002 que apenas era capaz de correr unos pocos emuladores? Bueno señor Sabelo todo, resulta que mis mejores amigos tenían consolas y accedí a ellas de esa forma. ¿Eh? Ahí sí. Ok, puede que no haya sido dueño de una durante esa época, lo admito, pero aún así la recuerdo con cariño y eso me llevó a comprar una años más tarde. Y en esta ocasión quiero hacerle una pequeña renovación a la mía, así que empecemos. Bueno, aquí estamos otra vez, y hoy les presento mi GameCube. No espera, quiero decir, el GameCube. GameCube. Mi cubo plateado feo. Lo compré por allá tipo 2012, 2013 quizás. No recuerdo exactamente, pero el asunto es que ya lleva casi una década conmigo y durante ese tiempo se ha comportado realmente bien. Y aunque últimamente no soy de jugar mucho, de vez en cuando me pica el bicho de probar algo nuevo, lo que no es un problema ya que la consola está desbloqueada, así que tomo uno de estos disquitos vírgenes y le quemo un ISO. Pero, como podrán imaginar, eso me limita a solo unos cuantos juegos por ocasión y después debo salir a comprar más. Y miren, no es que me moleste el tema de quemar discos, pero el problema viene más de que no siempre tengo una grabadora disponible, y cuando lo está se le necesita operando perfectamente porque si no los discos salen mal grabados y la consola se rehúsa a leerlos, o bien los desconoce de forma aleatoria en medio de algún juego. ¿Se imaginan que en los últimos turnos de una agitada sesión de Mario Party, el estúpido cubo decidiera que el disco ya no le agrada? Pues yo sería el primero en saltar por la ventana, pero no para acabar con todo, sino que para escapar de la carnicería que instantáneamente se apoderaría de la habitación. Y precisamente porque quiero evitar tales derramamientos de sangre es que terminé comprando un kit de desbloqueo. Y no les mentiré, fue un completo desperdicio de dinero. Primero porque la consola ya está desbloqueada, así que el chip no estaba de sobra. Segundo porque este disco con el pandita es una porquería, siempre falla en la primera lectura, lo que me obliga a acercarme a la consola para presionar el botón de reset y probar la ruleta de la lectura otra vez, aunque suele ser que lo lee en ese segundo intento. Y tercero. Mi cubo es una DOL 101, así que no tiene el segundo puerto serial con el cual usar esta tarjetita. Fue un desastre, y en realidad lo único que necesitaba era un adaptador de tarjeta SD para el puerto B de las memorias y quemar un DVD yo mismo, que no era nada difícil. En fin, al menos con eso tenía la consola habilitada para leer juegos y emuladores a través de la tarjeta SD, y creí que ya estaba lista. Pero con el tiempo empecé a notar un par de cosillas extrañas, como que el software no terminaba de cargar, o no abría el listado de juegos, así que decidí que era una buena oportunidad para restablecer todo como de fábrica con el fin de enseñarles a chipear la consola, pero iba a usar un lector sin chipear que es el original del aparato y había que calibrarlo, y además quería comparar el rendimiento del chip antiguo con el nuevo y... Era una idea realmente confusa y nunca me terminó de convencer. De hecho, estuve a punto de rendirme con el vídeo porque no hallaba una buena excusa para trabajar en mi GameCube, cuando de la nada, alguien con un gran y gordo cerebro lleno de arrugas inventó un nuevo método de desbloqueo del que me imagino que varios de ustedes ya están al tanto. Pero si no, se trata del desbloqueo mediante el Raspberry Pi Pico, un diminuto computador el cual se programa para inyectar su propio código en la secuencia de inicio de la consola, lo que significa que atrás quedaron esos días de intervenir el lector y usar los disquitos de buteo. Y bueno, hoy les enseñaré cómo se programa e instala el Raspberry, para así disfrutar de esta maravilla tecnológica. Empecemos por mirar las herramientas y materiales que se necesitan para desarmar la consola y realizar dicha modificación, pero aquí me detendré a hacer énfasis en dos cositas. Como podrán observar sobre la mesa tengo dos tipos de soldadura, una es de la normal que se compra en cualquier tienda de electrónica y la otra es sin plomo. ¿Y por qué? Verán, en vídeos anteriores también he mostrado aparatos que vienen de fábrica con ese tipo de soldadura, pero como esta se extrae en su totalidad se puede reemplazar con soldadura normal sin ningún problema. En la GameCube en cambio, trabajaré sobre un chip en el cual no es posible realizar tal reemplazo, así que es mejor seguir usando la misma soldadura sin plomo. Y derretirla por completo cuesta más, así que les sugiero que también tengan algún tipo de flux a mano, solo por si acaso.
Lo otro importante es que la guía original del desbloqueo pide que la línea de 3 voltios y el negativo sean de al menos un grosor calibre 26, y supongo que las líneas de datos podrían ser algo más finas. Y tampoco estaría mal que fueran de varios colores, para así no perder la cabeza cuando ya no se pueda observar de dónde sale cada cable. Ok, pasemos a desarmar el cubo. Normalmente se debería usar el Gamebit de 4,5 para quitar los 4 tornillos exteriores, pero mi consola venía con los tornillos incorrectos y me vi obligado a reemplazarlos con unos de cruz con un tamaño más apropiado. No sé por qué será, pero ya son varias las GameCube que he visto con tornillos que no les corresponden. A lo mejor los originales están hechos de metales preciosos y por eso se los roban tanto. ¿Qué sé yo? Esto se desliza hacia arriba y ya. Al puerto de los controles se le aflojan las pestañitas de los costados para retirarlo, se desconecta el flexible. Y es lo mismo para la placa trasera. Lo que nos revela una porrada de tornillos de cruz por detrás, a los costados, al frente, por todas partes y de varios tamaños, así que resulta mejor tener un surtido de destornilladores para que elijan el más adecuado. Sé que es un fastidio, pero es gracias a estos chorrocientos trillones de tornillos que la consola obtuvo una durabilidad legendaria, a tal punto que si se llega a morir todavía te sirve para la autodefensa. Piénsenlo, ¿por qué una consola necesitaría una manija de transporte? Lo otro tiene más sentido, ya que al balancearla desde aquí su poder de ataque aumenta considerablemente. Para sacar los últimos tornillos es necesario quitar este conjunto de la energía y el ventilador. Y ahora cuidadosamente se desconecta el lector. Ups, bueno, normalmente saldría junto con el escudo anti-interferencia, supongo que lo dejé así para poder calibrar el láser con más facilidad. Ok, me falta una cosa más, solo una. Hay que retirar el disipador también. ¿Qué rayos? ¿Y esto? ¿Me habrá picado un bicho o algo? Pero no sentí nada. Bueno, tan solo espero que no sea canceroso. Volviendo al tema, tenía que quitar el disipador. Oh. Vaya, no quiere salir. Maldita sea. Bueno, en mi caso no es tan necesario que lo quite, ya que como mi modelo es una DOL 101, el chip que normalmente se encontraría debajo del disipador lo movieron al otro lado de la placa, así que me ahorraré ese paso. En este punto la consola ya está prácticamente desarmada por completo, así que no estaría mal echarle una limpieza a la base si eso hiciera falta. Bien, esta modificación es relativamente fácil y solo hay que soldar unos cablecitos en 5 puntos de la placa madre, y la locación de estos dependerá del modelo de GameCube, pero son esencialmente los mismos en ambos, y como mencioné recién, a mí me toca soldar en ambos lados de la placa y se los mostraré en detalle, pero de igual forma les recomiendo que revisen la guía original para salir de cualquier duda. Dejaré un link a ella en la descripción, pero ojo que está en inglés. Eso, ahí vamos. ¿Saben qué? Mejor empiezo con los cables. Como podrán ver, yo no tengo pelacables, pero esto sirve igual, y si alguna vez me corté ha sido solo porque traté de hacerlo en el aire como un troglodita. Y ahora se estañan con su soldadura correspondiente. De esta forma aumentaremos su adherencia y aplicaremos menos calor sobre los sensibles componentes de la placa. Y aquí el flux ayuda un montón. Ahora sí, y al voltear al lado B de la placa encontraremos un chip solitario en el que soldaré los cables para las líneas de datos GP4 y GP6-7. Y aquí sí que no puede faltar ese flux. Vale. Me faltan 3 cables aún, pero encontré que era más cómodo hacer pasar los que soldé recién por esa esquina del escudo anti-interferencia que tiene justo el espacio suficiente para que salgan, así que si ustedes usan un cable muy grueso tal vez tengan que hacerlos pasar por este otro espacio de aquí. No hay nada de malo con eso, pero el enrutado les quedará un poco más largo y la guía recomienda que los cables sean lo más cortos posible. Y si notan que los cables ahora están derechos es porque los cambié por otros, los primeros eran demasiado frágiles y no quería arriesgarme a que se rompieran mientras movía la placa de un lado a otro. Ok, siguen los pins situados justo detrás del puerto A de las memorias, y en ellos debo soldar negativo, que va unido con el pin de al lado. Positivo. Joder, pero como cuesta que se derrita esta mierda de soldadura. ¿Saben qué? Esto no está funcionando y no quiero seguir peleando contra la consola porque podría dañar algo con tanto calor.
Bueno, se intentó. Probaré con la soldadura normal, a ver cómo me va. Oh, jojo, esa sí que es una unión sólida, sí señor. Si hay algo que hace bien el plomo es crear una aleación maleable y duradera, pero para todo lo demás resulta peligrosamente tóxico, así que si no quieren terminar como Loquendero para YouTube se me lavan bien las manos después de usar este material, ¿eh? Ahí como desearía haberlo captado en cámara, pero era un trabajo delicado y como todavía no tengo un buen trípode la cámara tan de cerca entorpece el proceso. Pero bueno, lo único que faltaba soldar era la línea de datos GP5, así que no se perdieron de nada importante en realidad. Muy bien, eso es todo lo que se debe soldar sobre la placa madre y ya puedo empezar a ensamblar la consola. Aquí aprovecharé de hacer ese intercambio de láser que mencioné al principio, pero si lo hago así directamente perderé este recorte que aumenta significativamente el flujo de aire, así que lo destornillaré y traspasaré al láser original. Estupendo. Y me alegro de que no deba tocar esos tornillos de nuevo, ya que de tanta calibración que le tocó al lector están casi hechos polvo. Los cables que acabo de soldar los haré pasar por la diminuta ranura que se crea entre los puertos de las memorias, y si por algún motivo su consola no tuviera ese espacio disponible o creara demasiada presión en los cables, supongo que podrían doblar la solapa metálica con un alicate para crearlo sin dañar la integridad estructural de la consola. Ok. Ahora sería el momento de soldar los cables en el Raspberry y todo eso, pero antes es mejor programarlo aprovechando que lo tenemos libre. Así que agárrense firmemente de sus asientos que ahora viene la increíble y emocionante parte de arrastrar archivos en Windows. Antes que nada, necesitarán el programa llamado PicoBud que obtendrán desde el GitHub del proyecto, y no se preocupen que dejaré el link en la descripción. Descargan el archivo llamado picobud.uf2 en su versión más reciente o estable si lo último no les convence, y lo dejan en el escritorio o alguna otra ubicación de la cual sea fácil de arrastrar. Ahora toman el Raspberry, y lo enchufan al computador mientras presionan este botoncito blanco, y si en Windows se abre una ventana o les aparece un nuevo dispositivo llamado RPI, RP2 lo están haciendo bien. Arrastran el archivo que descargaron recién en este nuevo dispositivo, y esperan a que se copie. Cuando se complete debería extraerse automáticamente y con eso ya terminamos la primera parte del software, pueden proceder a desconectar el Raspberry con toda confianza. Por fin llegó el momento de instalar el aparatejo este. Y saben, en otras guías noté cómo lo pegaban a la consola usando cintas de doble faz, o las envuelven en cinta aislante, o peor aún. Y yo me pregunto, ¿no habrá una solución más digna? Es que hablamos de un pequeño computador que se hospedará por el resto de sus días dentro de la consola, debe haber algo más por ahí. A ver. Vaya. ¿Con qué no hay? Bueno, supongo que eso me hace el primero en buscar algo más sofisticado. En ese caso, ¿qué les parece si usa AMOOS? Algo así. Lo diseñé en Blender. ¡Qué lindo! ¿Y cómo se instala esta cosa? Muy simple. Coloco el Raspberry en la pieza, y si está bien impresa o se le corrigieron las imperfecciones este entrará sin problemas. Se coloca sobre el puerto B de las memorias. Ups, veo que no consideré los componentes del Raspberry y no me bajan los tornillos. Bueno, no es nada muy grave, se soluciona colocándolos de antemano. Y termino de soldar los cables. Aquí lo único distinto es que GP6 y 7 van soldados juntos a dos contactos, pero el resto es completamente normal. Ok, estoy casi listo, solamente me falta la línea de voltaje que... ¿Qué va? ¿Qué quieres? Información de último minuto. Ahora. ¿Y cómo lo sabes? Es un dato que añadieron junto a la nueva actualización del firmware, y no sé por qué estaba tan escondido considerando que es importante. Vale, cierto. Les haré un resumen. Debido a que las actualizaciones de firmware se realiza con todos los cables conectados a la consola, el pobre Raspberry recibe una carga extra que no maneja muy bien, así que el creador recomienda que se desolde la línea de voltaje cada vez que se actualice. Lo que es verdad, sería recomendable evitar esa carga sobrante en el Raspberry, pero a la vez me parece absurdo calentar el cautín, tener soldadura a mano y entrar a desoldar y resoldar solo para ser capaz de realizar actualizaciones. Así que para evitar esa maniobra yo les sugiero instalar... algo así.
Llegar y desconectar, bien facilito. Este pin y conector salieron de un kit de Arduino que tenía por aquí, pero también son la clase de piezas que podrían rescatar de un computador viejo. Wow, este diseño que armé no es nada del otro mundo, pero se mimetiza también con la consola que se vuelve casi invisible. Aunque un diseño discreto no sirve de nada si no es funcional, así que me alegra informarles que incluso con el grosor de 1 milímetro pasa las pruebas de resistencia y ni siquiera el cable con más agarre que tengo es capaz de hacerle cosquillas, así que puedo usarlo con toda confianza. Ahí vamos, suelta mi cable maldito bastardo. Y en teoría, una versión mirror de esta pieza podría usarse sobre el puerto A si así lo prefirieran. Si les interesa probarlo por ustedes mismos, dejaré un link a mi página de Thingiverse en la que empezaré a compartir estos diseños. Aunque les advierto que la topología de mis modelos es bastante fea, uejeje. Con eso tengo el lado físico de la instalación terminado. Muajamente, antes de cerrar este asunto quiero hacer una modificación más, y les prometo que es lo último. Lo que pasa es que andaba revisando el voltaje en la pila del reloj y encontré que era demasiado bajo, así que la reemplazaré con una simple y ordinaria CR2032 y un portapilas. Es casi la misma modificación que hice en la Dreamcast de la otra vez, pero sin el diodo. Para realizar este cambio tan solo debo desmontar el panel frontal, desoldar la pila antigua, instalar el portapilas, y la batería. Simple, ¿no? Ahora sí que sí terminé, sin engaños. Madre mía, cuántos tornillos. Por cierto, es posible cerrar mal la GameCube. Estos bordes laterales son especialmente problemáticos, ya que si quedan mal alineados se romperán al atornillarla, así que tengan cuidado con ese detalle. Ok. Nuevamente les pido su atención para que después no me digan que el desbloqueo no les funcionó. Nosotros instalamos un programa en la Raspberry, sí, pero eso por sí solo no hace nada porque el verdadero sistema operativo se encontrará en la tarjeta SD y nosotros debemos colocarlo ahí. Ese programa se llama Suis y es exactamente el mismo que venden con los kits de desbloqueo, así que para aquellos que ya la tenían desbloqueada con tarjeta SD la experiencia de uso les cambiará muy poco. Necesitarán la versión más actualizada que la obtendrán desde GitHub, y el archivo que descargarán es el comprimido que no tiene detalles extra. Lo abren y navegan hasta la carpeta DOL, y arrastran el archivo con la misma terminación a una tarjeta SD que debe estar formateada en exFAT o FAT32 por cierto, y lo renombran como IPL.DOL. ¿Y ahora? Pues nada más, son libres de atiborrar la tarjeta de juegos o el homebrew que se les antoje. ¡Wow! Sí, yo también me estoy quedando dormido con esto. Pero alégrense, que ya terminamos con la estupidez del software y nos queda un solo paso, la increíblemente compleja y extraordinaria tarea de colocar la SD en la consola. Y bien, solo espero que esta modificación haya valido la pena porque la del chip Xeno tampoco estaba tan mal. Veamos. Joder, pero qué velocidad. Probemos otra vez. Madre mía. Esto sí me gusta. O sea, igual extraño la animación del cubito, y por la forma en la que opera el desbloqueo entiendo que no la ejecute, pero tampoco hay que llorar por su desaparición. Si quieren verla otra vez tan solo enciendan la consola sin una tarjeta SD. Hombre, esto es una maravilla, creo que con algo así el chip Xeno definitivamente quedará obsoleto en pocos años. No es que fuera un mal chip, pero su funcionalidad se limita a abrir el lector a discos pirata, y el Raspberry en cambio se podría actualizar con... Pues de momento está solo el Pico Boot, pero imagino que más adelante saldrán versiones mejoradas con aún más funcionalidad. De hecho, una de las funciones implementadas actualmente es realmente conveniente, y se las puedo mostrar ya que tengo la suerte de haberme comprado un Game Boy Player. Rayos, olvidé que el cacho este usa un destornillador de paleta. ¿Alguien tiene una monedita? ¿Una monedita para el loquendero hambriento? 10 pesos. Ok, por lo menos de destornillador puedo darle uso, porque con la inflación que hay estos no sirven para comprar ni medio chicle. Entonces la función consta en renombrar la aplicación del Game Boy Interface, o cualquier aplicación que termine en .dol en realidad, con alguno de los botones frontales del control o el botón Z, lo que permite iniciarla rápidamente si se presiona ese botón durante el encendido de la consola. Tiene una breve pantalla de carga pero sale más cómodo que andar navegando el menú.
Lo veo bastante útil si se le asignan emuladores a cada botón. En términos de funcionalidad, poco o nada es lo que cambia si lo comparamos con el método de desbloqueo anterior. Pero al menos gracias al Raspberry no logré observar ninguno de esos inicios erráticos que tenía con el chip Xeno y todos los juegos me cargan sin errores, así que me deja satisfecho en ese sentido. Ah, y supongo que otro beneficio es que como ya no necesito usar los disquitos de HP, podría revertir la potencia del láser a un valor menos dañino para así prolongar su vida. Y en conclusión, me encanta. Ya era hora de que llegara un desbloqueo sencillo, accesible, de fácil instalación y que no dependiera del lector. Sé que el GC Loader ofrece una experiencia de instalación aún más fácil, a prueba de tontos incluso, pero tal comodidad no sale nada barata. Además que con esa intervención se pierde la opción de leer los discos originales. Pero al final de cuentas, me alegra que incluso después de 2 décadas sigan creando nuevos exploits y desbloqueos a la consola angulosa, porque de esa forma es más gente la que es capaz de disfrutarla con aún más libertad. Eso es todo lo que le alcanzo a hacer a la consola en este vídeo. Una lástima porque hay un puñado de otras modificaciones que me gustaría realizarle como disipación silenciosa, o habilitar el puerto serial 2. El problema es que aún no tengo los materiales a mano. Pero bueno, al menos eso abre la posibilidad de un segundo vídeo sobre este mismo aparato. Bien, si les gustó el vídeo no olviden dejar un me gusta, y échenle un vistazo a la lista de reproducción de hardware para más contenido como este. Y los invito a seguirme en redes sociales, links en la descripción. Adiós.